Pienso con frecuencia en la muerte y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. La universalidad de un artista es poder hablarle al hombre directamente en cualquier nacionalidad. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN que hoy es más bien homenaje. Un homenaje a un grande, un homenaje a la historia del arte de Colombia, un homenaje al maestro Fernando Botero. Inés María. Escultor y pintor, no solo el más importante de la historia en Colombia, sino uno de los más reconocidos en el mundo. A los 91 años el maestro nos dice adiós, pero su vida, sus tragedias y sus alegrías van a quedar por siempre plasmadas en su arte. No importa si eres de avanzada edad o de las nuevas generaciones como yo, todos sabemos que Fernando Botero marcó historia en el arte, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Salió de estas montañas antioqueñas para reivindicar el nombre de nuestro país ante el mundo con sus obras. Botero es un sinónimo de muchas cosas, de sus gordas, de sus palomas de la paz e incluso de esa guerra que supo plasmar también en sus pinturas. Así que cualquier homenaje claramente se quedaría corto para describir la vida del maestro, pero aquí, en la pluma de nuestro subdirector de Noticias, Gustavo Nieto, está el perfil de este gran artista. Hablar de Fernando Botero es inevitablemente hablar de Medellín. A pesar de lo universal de su trabajo y por supuesto de su existencia, todo al final desemboca en las calles de esta ciudad, las que lo vieron crecer cuando el tranvía se abría paso por Ayacucho y la ciudad apenas llegaba por el occidente hasta el río, y barrios como El Prado, Belén o Manrique apenas comenzaban a dibujarse en las lomas vecinas. El genio de Botero daba sus primeras pinceladas de la mano de su mamá, doña Flora Angulo, una costurera que, viuda desde muy joven, tuvo el empeño de sacar adelante a Fernando, pero también a sus hermanos Juan David y Rodrigo. A pesar del capricho de un tío que lo quería ver en traje de luces, el joven Botero tenía claro que lo suyo estaba en la pintura. Precisamente es la acuarela de un torero, su primera obra reconocida, y con solo 16 años se convierte en ilustrador del Colombiano y, sin saberlo, comienza allí una vida solo posible para los talentos excepcionales. Mientras el empuje de muchos empresarios iba convirtiendo a Medellín en la capital industrial del país, crecía el camino de Botero hacia el Olimpo del arte. Europa fue el destino inevitable. Antes, ya con familia, al lado de Gloria Sea, pasó por México. Hacía cosas verdaderamente extraordinarias. Nos daba sopa de ojos. Eso lo que hacía era que calentaba una sopa de tomate de lata y al final agregaba los ojos de las esculturas de las personas que él estaba haciendo en ese momento, eran ojos de vidrio, y agregaba un ojo a cada sopa. Y fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá. Al lado de Grau, Obregón, Ramírez Villamizar, Villegas y Weidemann, construyó una generación de artistas de la que muy pocos países pueden ufanarse. El lente de Hernán Díaz logró captarlos juntos en el barrio La Macarena de Bogotá, en un momento irrepetible que hoy más que nunca cobra un valor incalculable. Pero él sabía que en Nueva York o París estaba la posibilidad de que su obra trascendiera. Para nosotros como niños, un momento que fue muy gracioso y que fue impactante fue cuando un día uno de sus grandes galeristas
le ofreció cambiar un cuadro por un automóvil, por un carro. Además era un carro todo llamativo, como de carreras, era un Camaro, todo rojo y brillante, nos parecía, y decíamos, no puede ser un cuadro de mi papá por un carro, parecía algo extraordinario. La vida del genio sufre el peor momento, un momento que la marcaría definitivamente. Su hijo Pedro, fruto de su segundo matrimonio con Cecilia Zambrano, muere en un accidente de tránsito. A pesar de sus esfuerzos, no logra salvar al niño que expira frente a sus ojos. Pero en ese momento nace también la que es considerada por muchos su obra cumbre, Pedrito a caballo, descrita conmovedoramente por otro de sus hijos. Si me preguntas a mí personalmente, y creo que si le preguntaras a él, yo también sospecho que diría que una de las obras que para él tiene mayor significado es Pedrito a caballo, que está colgado en Medellín, en el Museo de Antioquia, porque fue el primer cuadro que pudo hacer mi padre después del accidente en 1974, el accidente automovilístico donde murió mi hermano Pedrito, que tenía 4 años de edad. Y para él fue una experiencia devastadora, para la familia entera, fue una cosa terrible. Ya instalado definitivamente en París, la obra del maestro adquiere dimensiones más allá de lo imaginable. Pintó y esculpió sobre la violencia, la paz, la religión, la mujer. Nada escapó al ojo sensible del artista. Sus cuadros y esculturas están por todo el mundo. Adornan calles y museos en Dubái, Londres, Roma, San Francisco, Chicago, Tokio, Berlín, Múnich, París, Montecarlo, Barcelona, Moscú, Madrid y por supuesto, cómo no, Medellín, en la plaza que lleva su nombre y el Museo de Antioquia, donde se atesoran sagradamente. De Fernando Botero puede decirse que es el último de los grandes artistas que ha disfrutado la humanidad. Con una diferencia, nació en las montañas de este país, humilde como muchos, valioso como tantos, pero irrepetible como pocos. La vida del maestro Botero se apagó en Mónaco, donde vivió sus últimos años. Allí estuvo con algunos de sus hijos y sus nietos. A sus 91 años, el maestro nunca dejó de hacer lo que le gustaba, crear y pintar. Joana, justamente usted tiene contacto a esta hora con su hija Lina. Felipe, Inés María, a pesar de su dolor, sí, Lina, la hija del maestro Botero, tiene la generosidad con Noticias RCN de regalarnos unos minutos para hablar de su padre y de sus últimos momentos, cuando son las 12:36 minutos en Colombia, 7:36 minutos en Mónaco. Lina, un abrazo solidario y gracias por atendernos. Comienzo preguntándole, ¿qué recuerdo se le viene en este momento? ¿Qué recuerdo se le viene a la mente de su papá? El recuerdo de los últimos días que pasé con mi papá, que tuve el privilegio de estar casi todo este año con él a su lado, porque vivimos pues la enfermedad y los últimos días de Sofía, su mujer Sofía Bari, que murió en el mes de mayo, y pude compartir este tiempo de manera íntima y entrañable con mi papá, y ese es el regalo más grande que me dio la vida. Las conversaciones que tuvimos, las horas que pasé en el estudio con él, lo que pude compartir con él, lo que él compartió conmigo de su vida, de su trabajo, de su confianza. Pues Lina, momentos valiosos que siempre se llevarán en el corazón. Usted siempre estuvo a su lado. Quiero preguntarle, ¿cómo fueron esas últimas horas del maestro? Pues afortunadamente fueron pocos días los que mi papá, digamos, sufrió por una pulmonía que desarrolló, que es muy típica de los pacientes con Parkinson. Gracias a los médicos que siempre lo acompañaron muchísimo, pudo morir con toda la tranquilidad, y afortunadamente yo estaba con mi hija y hasta el último momento estuvimos agarradas de la mano de mi papá durante más de 1 hora y media hasta que él dio su último suspiro y se fue con toda la tranquilidad del mundo, afortunadamente, pero doy gracias al cielo porque fueron pocos días en realidad. Durante 1 hora y media con su mano entrelazada hasta que dio su último suspiro. Importante y valioso testimonio, Lina, que usted nos entrega a esta hora desde Mónaco. ¿Hasta cuándo estuvo pintando su papá? ¿Hasta cuándo estuvo con ese pincel en la mano? Hasta literalmente
literalmente hace 4 o 5 días. Hasta el sábado él estuvo trabajando en el estudio, como trabajaba todos los días, 4 horas al día, dedicado a hacer acuarelas. Él tuvo una suerte infinita. Él siempre dijo que él quería morir con el pincel en la mano, y prácticamente fue así, porque hasta faltando 4 o 5 días de su desaparición estuvo trabajando. Bueno, sorprendente, hasta el último día, hasta el sábado, estaba él en el taller. ¿Qué dibujo era? ¿Nos puede describir esa obra para imaginarnos lo que estaba creando el maestro Botero, Lina? Un dibujo de una pareja bailando en un bar. En el fondo se ve una rocola y a la izquierda se ve una mesa con una botella y un vaso. Ese fue el último dibujo que él hizo. Bueno, el valor de esa obra no me lo quiero imaginar, pero me refiero al valor emocional más que el económico, el último trabajo del maestro Botero. Como buen paisa, ¿qué extrañaba de su tierra estando allá en Mónaco, Lina? Absolutamente todo, las arepas, es decir, ahorita en el mes de agosto vino a acompañarlo una mujer que desde Colombia que vino y que cocinaba para él y que todos los días le preparaba frijoles y arepa con quesito y todas esas cosas que a mi papá le encantaban, y fue el regalo más grande de la vida. Yo sé que fue para él un regalo extraordinario de la vida. Como ya no podía viajar a Colombia, le trajimos un poquito de Colombia aquí a Mónaco. Le llevaron un poquito de Colombia a Mónaco, pero él siempre estaba con nosotros, a pesar de que estuviera allá, lejos, en la distancia. El maestro Botero siempre está y estará en nuestros corazones. ¿Dónde reposarán los restos del maestro, Lina? Mi papá quiere que sus restos al final permanezcan en Pietrasanta, que es ese lugar en la Toscana que es tan entrañable para nosotros, porque mi papá trabajó y ya tenía una casa ahí a lo largo de los últimos casi 40 años de vida, y sobre todo que ahí están los restos también de Sofía, y que ellos querían quedar juntos, y en su lápida quería que simplemente dijera Fernando Botero, pintor y escultor. Fernando Botero, pintor y escultor. Así estará en su lápida y así estará en la mente de todas las generaciones, no solamente quienes pudimos disfrutar del arte de su papá, Lina, sino de todas las generaciones venideras. Gracias desde Colombia, desde RCN, nuestro más sincero mensaje de condolencia a la familia, Lina. Mil gracias de todo corazón. Aprecio a morir el cariño que me han demostrado a lo largo del día de hoy tantos colombianos, tantos periodistas, tantas personas que me han comunicado lo que está pasando en el país, y me alegro, de verdad que me llena el corazón. Muchas gracias. Este mensaje de condolencia para toda la familia Botero, no solamente a quienes han seguido de cerca su arte, Isabela, allá en Medellín, que también sienten ese vacío. Se siente en el alma, Joana, claro que sí. Y mire, para nosotros los paisas hay lugares muy icónicos que en un día como hoy, por supuesto, adquieren más mística que de costumbre. Uno de esos es la Plaza de Botero, y allí se encuentra Juan Fernando Tavares en plena, con la gente, con las cientos de personas que día a día la caminan. Juan Fernando, buenas tardes. ¿Qué está pasando hasta ahora allí? Hola Isabela, pues más llena que de costumbre. Yo la saludo desde el pleno corazón de la capital antioqueña, en la comuna 10 Candelaria, aquí donde están las 23 esculturas que hace ya más de 2 décadas donó el maestro Fernando Botero, y donde se comienzan a agrupar seguidores, las personas que admiraban el arte, las creaciones y todo lo que ha hecho el maestro Botero a lo largo de su historia cultural. Y en este momento, por ejemplo, vemos cómo llegan con flores, y aquí escuchando la música de la red de escuelas, parte de los homenajes que comienzan a vivirse en la ciudad de Medellín. Joven, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, David Gómez. David Flores, es un sentido homenaje de los antioqueños. Un homenaje para el maestro que era el artista vivo más importante de toda la humanidad, el maestro Botero. Aquí estamos todos reunidos rindiéndole este homenaje al maestro. Lo queremos, lo admiramos y lo vamos a recordar siempre aquí en Medellín, que es su casa.
que recordarlo con alegría y con generosidad como la que él irradió en este espacio que es orgullo de los antioqueños. Eso es el arte es alegría, pero también puede ser encontrarnos en momentos difíciles y así vamos a recordar al maestro, a sus grandes obras que cuentan la historia de Colombia por el mundo. Muchísimas gracias. Al fondo está el Museo de Antioquia. Allí está exhibida gran parte de su creación. Hay una sala especial con 189 piezas. Hicimos un recorrido hace algunos minutos y les contamos la belleza, la majestuosidad y la grandeza del artista universal. El Museo de Antioquia tiene en sus 7 salas cerca de 9.000 piezas, pero esta es la más especial, la que reúne 189 creaciones del más reconocido y afamado artista paisa de la historia. Un lugar en el que se exponen todas las técnicas del maestro, 10 salones donde se refleja toda su versatilidad. Él nos va dejando pistas, ¿cierto? Nos dice, soy pintor, pero también soy escultor, pero también soy dibujante, y en cada uno de esos medios busco una manera de expresar mi entendimiento sobre la pintura o sobre el arte de una manera distinta, porque son cosas relacionadas pero independientes, y en eso también radica la grandeza de este artista. La Sala Botero, inaugurada en 2001, es recorrida cada día por 500 visitantes de todas las edades, de todos los estratos, de todos quienes conocían o querían conocer la grandeza del pintor y escultor universal. Se ha tenido una gran fuerza por la resonancia que tiene en la gente, la empatía que generan estas obras en las personas, en los niños y las niñas. Camilo Castaño, curador, revisa de manera permanente cada detalle. Fue el propio maestro Fernando Botero quien dispuso el orden, la ubicación de cada pieza, el recorrido, un compromiso que debe perdurar. Que es una gran responsabilidad que tenemos las instituciones de seguir cuidando y difundiendo esta obra, pero también es una responsabilidad de toda la gente que se apropien de esta obra y de este legado. Algunas de estas obras fueron exhibidas en París, Madrid, Nueva York, Pietrasanta, Florencia y diferentes escenarios del planeta. Aquí reposan como una herencia cultural inmortal. Vemos en este momento la puerta de ingreso al emblemático Museo de Antioquia, el sitio donde les contábamos hace algunos minutos está gran parte de su creación, donde, como acabamos de ver en el reciente informe, hay dibujos, hay pinturas, hay esculturas, todas ellas donadas por el maestro Fernando Botero. Nos dicen aquí en el Museo de Antioquia que la primera donación fue por allá en 1974 y desde ese momento comenzó esa generosa entrega del maestro Fernando Botero, que también lo hizo con Cartagena, con Bogotá, con otras ciudades del país y del mundo. Hablamos ahora de los turistas que han llegado aquí a la puerta de ingreso al Museo de Antioquia para poner flores. Hoy, un dato importante, es gratuito el ingreso para recorrer las 9 salas que tiene el Museo de Antioquia. Obviamente la que llama por estos días y seguramente de aquí en adelante será la Sala Botero. Hablamos con los turistas y esto piensan, porque muchos de ellos fueron sorprendidos justo cuando llegaban a recorrer la zona y fuimos nosotros los que les dijimos: lastimosamente ha muerto el maestro Fernando Botero. Son 23 esculturas monumentales, piezas de gran formato que muestran la grandeza de su creador. Bueno, es muy significativo para nosotros estar acá justo a pocas horas de la noticia que se ha dado de su fallecimiento. Venimos con amigos justo a ver sus obras. La Plaza Botero, ubicada en pleno corazón de la Comuna 10 Candelaria, atrae a turistas de todo el mundo. Nos dijeron que vinimos a Medellín, queríamos de todas maneras conocer las obras de Botero y es un día especial porque justo coincide con su sensible fallecimiento. Venimos llegando a la plaza, nos vienen contando que todavía vive, que vive en Estados Unidos, y minutos después de caminar nos llegan con la noticia de que acaba de fallecer. Realmente una pérdida y una lástima que haya fallecido el día de hoy, un día histórico. Hoy la noticia también sorprendió a este grupo estudiantil que llegó con fines pedagógicos desde otro municipio antioqueño. Traje a los chicos como para vivir una experiencia significativa, sacarlos pues como del aula, de lo monótono y sin pensar pues lo que iba a suceder. Entonces espero que con esto también ellos valoren aún cada vez más la cultura, el arte. La plaza hoy está triste y sus esculturas huérfanas. El maestro Botero recibió varios reconocimientos a todo lo largo de su carrera, los más importantes en el mundo del arte, incluso
algunos de ellos creados exclusivamente para él. Estuvo en España, Francia y varios lugares emblemáticos del continente europeo. Su obra a óleo Frente al Mar fue el inicio de su exitosa carrera. Con ella consiguió un reconocimiento en el 9º Salón Nacional de Artistas. Más adelante, Botero compartió el segundo premio y medalla de plata en el 10º Salón de Artistas Colombianos con Jorge Elías Triana y Alejandro Obregón. Su obra La Cámara de Gliesposi le permitió tener el primer premio en el salón, consolidándose como el mejor pintor de Colombia, dejando un antes y un después en la industria. Una fama con niveles jamás soñados, tanto así que en el 92, quienes paseaban por el Arco del Triunfo en París lograban ver en gran magnitud sus obras. En el 2000 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, uno de los premios más prestigiosos en el ámbito cultural a nivel mundial. 2 años más adelante recibió el Premio Américas por entablar relaciones de amistad entre los países del continente americano. Un gran de la industria, reconocimientos que quedan para la eternidad, como el Premio Velázquez de Artes Plásticas en el 2004 y el Premio Imperial de Japón. Definitivamente es el mejor del mundo. A través de sus obras transmitió mensajes universales a la cultura y el arte que quedarán para la eternidad. Inés María, hablar del maestro Botero es hablar de un legado incalculable y casi que indescriptible para el arte en nuestro país. Son cientos de artistas que durante su vida se inspiraron en él y que hoy lo lloran. Pues uno de ellos es también maestro, aunque no le gusta que lo llamen así. Es David Mansur, otro referente del arte en nuestro país, otro grande que lamenta la partida del maestro. Luz Ángela, ¿estamos con el maestro Mansur? Sí, Inés María, Felipe, pues así es, otro grande de la cultura y del arte, el momento perfecto para hablar con él, justamente para recordar el legado, todo lo que nos deja el maestro Fernando Botero. Maestro Mansur, qué placer saludarlo. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Luz Ángela, Inés María y Felipe y todos los televidentes. Muy bien, hablemos por favor del legado de Fernando Botero. Hoy es un día perfecto para recordar lo que es lo que nos deja el gran maestro Fernando Botero. Ante todo, lo más importante es la gran cantidad de obra que dejó y la gran cantidad de técnicas que conocía. Acrílico, trabajó a última hora también acuarela, témpera, óleo, pastel. Yo creo no. Hasta creo que trabajó en algo de fresco en México, pero de eso no estoy muy seguro. En todo caso, era envidiable este ritmo de trabajo que lo llevó tan lejos, que le dio un buen nombre a Colombia cuando más Colombia lo necesitaba. Efectivamente, cuando él expone en París, en los Champs-Élysées, sus esculturas fue el golpe, yo diría que mágico, para levantar el nombre de Colombia, y así lo hizo. Bueno, maestro Mansur, por supuesto tenemos que hablar de los inicios de Fernando Botero. ¿Cuáles son esas anécdotas que quedan en la memoria suya y por supuesto de todas las personas que estuvieron cerca? Nos conocimos en Bogotá, precisamente haciendo escenarios de teatro, con esos grupos que en los años 50 empezaban a aparecer. Y Fernando después se fue a México y yo perdí el rastro. Lo volví a ver cuando regresó a Colombia, en Tucurinca, pero más que todo me acerqué mucho a él. Fue en Nueva York, como dije antes, en 1961 a 1964, donde caminábamos por las calles siempre hablando de lo que podía ser el arte. Saludo afectuoso, David. Para usted, ¿cómo deben recordar las nuevas generaciones a Fernando Botero? Bueno, es muy difícil pronosticar cómo será recordado, cómo seremos recordados los artistas en general. Pero yo creo que el tiempo idealiza y agranda a las personas, inclusive hasta las mistifica. Yo espero que con Fernando pase algo similar. Sí, maestro Mansur, explíquenos por favor a todos nosotros qué quiso mostrar el maestro Fernando Botero a través de sus obras exactamente.
su temática, como dije antes, fue muy popular siempre, pero dentro de esa forma popular, él hizo una expresión casi universal en cuanto al volumen que le dio, que se tradujo más tarde en esas esculturas donde la tercera dimensión le dio la respuesta a lo que él quería, que era lo grande y lo heroico. Pues al maestro Mansur, muchas gracias por este espacio, por su aporte a la cultura, por estar siempre presente en nuestro país, por acompañarnos a recordar al maestro Botero y por supuesto a su legado. Me despido con todo el afecto y la gratitud a ustedes, los periodistas, que siempre son la mano derecha de los artistas y de la información sobre lo que está pasando. A Inés María, a Luz Ángela, a Felipe y a todos los televidentes, un fuerte abrazo. Y claro que es normal relacionar al maestro Botero con sus gordas, pero su arte va más allá, porque es una crítica, pero también un homenaje a Colombia, a nuestra historia, a nuestra cruda realidad, pero también a nuestros anhelos de paz. Estas son algunas de las obras más famosas de Fernando Botero. El legado artístico del maestro Fernando Botero es invaluable e inmortal. Sus pinturas, esculturas y dibujos han sido reconocidos a nivel internacional. Pedrito a caballo es el cuadro que pintó con más dolor en su vida y el que más quiso. El dolor que le produjo la muerte de su hijo de 4 años fue tan desgarrador que duró encerrado durante varios meses en su estudio en París, solamente pintándolo. La familia presidencial, una crítica a la representación política de la sociedad colombiana y del mundo entero. Pintado en 1967, este cuadro representa el poder, sobre todo al presidente de Colombia. Un óleo sobre lienzo que hoy está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Niño de Vallecas, pintura de 1959, un homenaje al célebre retrato del bufón Francisco Lescano que hizo Velázquez en 1636. Mona Lisa, óleo sobre tela pintado en 1978, se encuentra en el Museo Botero del Banco de la República. Bailando en Colombia, está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Aquí retrata un tugurio colombiano con colillas y frutas en el suelo, donde una orquesta toca música animada. El rojo en el ambiente es el protagonista y las figuras voluminosas llenan casi todo el cuadro. La mano, una representación de una mano izquierda humana, se encuentra en el Paseo de la Castellana en Madrid, España. Hombre a caballo. Esta escultura se destaca porque el 11 de marzo de 2022 fue vendida en una subasta de arte latinoamericano en Nueva York por $4.3 millones, un precio récord para una obra de Fernando Botero. Hoy tengo el honor de acompañarlos en esta emisión de noticias desde el Museo de Antioquia, específicamente en la sala 90 años de Botero. Este lugar está muy ligado a la historia de su vida. Aquí reposan sus ideas, sus creaciones, y él siempre que podía lo visitaba, recorría estos pasillos y también estaba pendiente de que estuviera en las mejores condiciones para los visitantes. Está el retrato de la señorita Rubens, la familia colombiana, Rosita. En esta sala, muchos de aquellos que admiran al maestro Botero pueden llevarse algo de eso, de ese respiro del que tanto hablaba. Queda ubicada en el Museo de Antioquia en Medellín. Quería tanto el lugar que allí reposa una de las obras que quizá más le costó pintar. Que para el maestro, más que una pintura, era casi una representación, como un sepulcro de su hijo chiquito tan querido, Pedrito Botero. Es una conexión con los niños y con las familias, pero para nosotros es una visión muy personal. La obra guarda lágrimas y profundos momentos del maestro Botero cuando, en un accidente de tránsito, perdió a su hijo de 4 años en 1974. La necesidad de encarar la vida como venga de frente, y que el arte tiene el poder de ayudarnos a procesar esos momentos más difíciles. Es la enseñanza que reposa en 189 obras que tiene el museo, producto de donaciones durante el tiempo. Uno de los sitios favoritos y del que estaba muy pendiente a pesar
de sus largos viajes en el exterior. Proyectos que teníamos de iluminar o que tenemos de iluminar estas salas con una iluminación nueva. Es una donación que va por momentos fundamentales de su obra porque aparecen consideraciones que él tiene sobre la vida privada, la cotidianidad. Mientras se procesa el dolor, el museo ofrecerá entrada gratuita todo el día, también una misa. En los próximos meses, entrada diaria en profundo homenaje al denominado artista más grande de Colombia. Como artista deja un estilo propio, una voz individual, conquistada, hecha a pulso a través de mucho sacrificio y estudio. Y la muerte del maestro también es el cierre de un ciclo histórico para el arte colombiano en el mundo. Fernando Botero hizo parte de una generación de artistas, la cual era el último con vida, Inés María. Sí, señor. Grandes como Obregón, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar hacían parte de esa generación de artistas de talla mundial nacidos en nuestras tierras. Para 1954, la tertulia intelectual conocida como el Grupo de Barranquilla ya tenía inscritos entre sus participantes a las mentes más creativas y brillantes de esa generación. Para entonces, Botero ya maduraba su evolución artística basada en volúmenes y tonalidades. Esta fotografía captada hacia 1960 resume parte de esa generación que abrió el camino del arte moderno en Colombia. A la izquierda se ve a Fernando Botero llenando las gradas en un rincón del barrio La Macarena junto a otras leyendas de la pintura y la escultura como Enrique Grau, Alejandro Obregón, Armando Villegas, Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Whitman, expresionistas, abstractos, genios. De esa generación era Fernando Botero, a quien el escritor Álvaro Mutis definió como un monstruo de endemoniada lucidez que registra con el ojo implacable de un felino el acecho, la cotidiana y sandía existencia de sus semejantes. Pero tal vez de toda su generación con el que más entrañable amistad dibujó fue con su compañero de infancia, el escritor Gonzalo Arango, por quien tomó el papel varias veces para ilustrarlo y dejarle en su estilo como compañía ese ángel de la guarda que hoy los reúne de nuevo en la eternidad. Y como una coincidencia mágica, me atrevería a decir yo, justo hoy se cumplen 37 años desde que se instaló la obra Torso de Mujer en el Parque Berrío de la capital antioqueña, la primera obra visible que el maestro le regaló a nuestra ciudad. Gabriel Villa, buenas tardes. Un saludo. Justo hoy, hace 37 años, esta escultura de gran volumen fue instalada en este lugar con la presencia del maestro Fernando Botero. Fue la primera donación que él le realizó con estas esculturas a la ciudad de Medellín. Ya algunos ciudadanos han llegado hasta este lugar para expresar su mensaje de solidaridad por la muerte del maestro Fernando Botero. Vemos algunas flores, algunos mensajes. Viernes 15 de septiembre del 2023. Gracias, maestro Botero, por la generosidad a los paisas. Feliz viaje, maestro Botero. También otros mensajes, hojas que se dejaron para que todas las personas que se acerquen a este lugar vengan y dejen algún mensaje para el maestro Fernando Botero. Es el torso femenino, pero los paisas cariñosamente la bautizaron como la gorda del maestro Botero. A él no le gustaba mucho que le dijeran las gordas de Botero, sino más bien como una exaltación al volumen. Pero esta se convirtió en un referente de ciudad, en todo el centro de la ciudad de Medellín, justo acá en el Parque Berrío. Es el torso de mujer, pero los antioqueños la bautizaron cariñosamente como la gorda de Botero. Fue traída desde Pietrasanta por el maestro e instalada el 15 de septiembre de 1986 en el edificio del Banco de la República al frente del Parque Berrío. Fue casi día cívico en Medellín. Hombre, dolor, porque era un ícono de Antioquia. No pasó mucho tiempo para ser referente de ciudad y punto de encuentro. La mejor indicación es nos vemos en la gorda de Botero. Sí, básicamente es el sitio de encuentro de todos los ciudadanos de Medellín y de Antioquia. El torso mide 2.48 metros de altura por 1.76 de ancho y 1.7 de profundidad y pesa 1.250 kilos. Toda una exaltación al volumen, como le gustaba al maestro que se definiera. Y le debemos rendir homenaje como su sabiduría. Tal vez capricho de la vida, coincidencia o destino, el maestro ha partido el 15 de septiembre, el mismo día en el que hace 37 años tomó la decisión de donarle su primera obra de volumen a Medellín.
pleno corazón de Medellín, el Parque Berrío, donde fue instalada hace 37 años esta escultura del maestro Fernando Botero y de donde ya algunos ciudadanos han venido a expresar sus mensajes de solidaridad después de su muerte. Una iniciativa ciudadana que es dejar hojas blancas para que todas las personas que quieren vengan y dejen sus diferentes mensajes, su agradecimiento por todo lo que le dejó el maestro Fernando Botero a la capital de Antioquia. Gabriel Villapérez, Noticias RCN. 1:00 p.m, 2 minutos. Vamos a regresar a la Plaza de Botero, que la tengo aquí a unos cuantos metros del Museo de Antioquia, porque en este emblemático lugar son los vendedores ambulantes los encargados de replicar las obras de Fernando Botero para que propios y turistas se las lleven a su casa. Juan Fernando, vuelvo con usted, y es que podría uno decir que si nunca se llevó una de estas pequeñas esculturas para su casa, pues no vino a la Plaza de Botero. Sí, exactamente, es el rebusque de los antioqueños, el rebusque de por lo menos unos 20 comerciantes que son los que están parados justo en este momento, allí en la puerta de ingreso al Museo de Antioquia. Pero primero les quiero mostrar esto que están comenzando a instalar, también aquí a un costado del ingreso al museo. Mensajes de los ciudadanos del común que se acerquen a darle gracias, a compartir cualquier mensaje. Libertad para la Plaza de las Esculturas, dicen algunos, por ejemplo. Ha sido un tema polémico recientemente con el cerramiento ordenado por la alcaldía. Hemos hecho informes de Noticias RCN. Es una especie de silleta también, porque vemos cómo empiezan a instalar algunas de las flores. Vamos ahora sí con los comerciantes, estas personas que hablaron en Noticias RCN esta mañana. Lo vamos a ver a continuación, con nostalgia, con mucha gratitud, sobre todo porque el maestro Botero transformó esta zona de la ciudad. Escuchen lo que dicen en este momento. Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Leo Nar. ¿Su nombre cuál es? Ricardo Mesa. El mensaje en este día de tristeza. Vivimos muy agradecidos de nuestro maestro Fernando Botero, que hizo tanto por nosotros. Nos dejó trabajando. Que Dios lo tenga en eterno descanso. ¿Él transformó toda esta zona? Sí, señor. O sea, gracias al arte se transformó esta zona que era muy deprimida en Medellín. La zona segura, sí, señor. Gracias al maestro Fernando Botero y a la alcaldía y a todos los que han hecho posible que el parque siga así en adelante. Y gracias, Botero, porque te tenemos arriba y desde arriba nos va a ayudar también. Nostalgia y gratitud de parte de los vendedores de Plaza Botero. En el siguiente informe, más palabras emotivas de estas humildes personas. Caminan todos los días por este lugar y cargan estos cajones repletos de arte. Son las réplicas de aquellas majestuosas creaciones de un hombre que dejó huella en Medellín, en Colombia y en el mundo. Ellos sienten hoy una nostalgia especial. Son los tradicionales vendedores de la Plaza Botero. Yo lo conocí a él personalmente acá en la Plaza Botero. Y muy triste porque fue alguien muy importante para este país. Como todos los días, madrugaron para esperar la llegada de turistas, pero fueron sorprendidos con esta triste noticia que llegó desde tierras europeas. Compartimos lo que fueron cumpleaños que vino a celebrar aquí a Colombia, los compartió aquí. Tenemos muchos recuerdos con él. En medio de la nostalgia, aflora también en estos humildes comerciantes callejeros un enorme sentimiento de gratitud. Ahorita que llego yo al parque me dicen, se murió el maestro, y ¿cómo así? Se me salieron las lágrimas. Esta misma plaza fue inspirada por el artista que hoy nos deja, pero aquí quedará su brillante inspiración y la muestra de su obra. El arte del maestro se regó por todo el mundo. En Colombia son pocas las regiones en donde no hay alguna de sus obras. Aquí en Bogotá, por ejemplo, está una de las colecciones privadas más grandes. Daniela, hablemos por favor de este espacio. ¿Dónde está? Muy buenas tardes. Pues sí, si hay un lugar que pueda resaltar esa generosidad del maestro Fernando Botero es este, el Museo Botero. En el año 2000 el maestro donó 208 obras, 132 de su autoría entre pinturas, esculturas y dibujos. Acá nos vamos a encontrar con grandes obras como lo es El Estudio, creada en 1990, y es este que muestra ese autorretrato de él. Pero también podemos encontrarnos con Mona Lisa, nos podemos encontrar con La Familia y con otras grandes piezas que hoy son reconocidas no solamente en Colombia, sino en el mundo. Algo especial del maestro Fernando Botero, y es algo que ya hemos visto durante todo este tiempo, es que es de los pocos artistas que se puede decir que sus obras viajaron, traspasaron fronteras, no solamente llegaron a toda América Latina, a Estados Unidos, sino llegaron a otros grandes lugares como lo es Roma, París, Dubái, Moscú e incluso Singapur.
Colombia tiene el Museo de Antioquia y la Plaza Botero en Medellín. Es la colección permanente más grande del mundo del artista. Pero eso es solo el inicio. En América Latina ha estado en Argentina, Chile, México, Venezuela y Estados Unidos. Cada colombiano que observa alguna de estas obras se siente orgulloso. En Europa también. Alemania en un museo colonial y una gran escultura en la Plaza de Bamberg. En España, Italia y Ciudad del Vaticano están sus obras. En París estuvo en los Campos Elíseos, que se complementaron a la perfección con las hojas caídas de los árboles y sus caminantes. Llegó hasta Egipto, allá también resaltaron sus obras. En Asia ha estado, por ejemplo en Singapur, una gran obra está en una de sus plazas principales. Un grande del arte, el mejor del mundo, es colombiano, siendo hoy en día un referente para diferentes generaciones que ha recorrido todo el planeta. Y si algo podemos resaltar de esto que acabamos de ver es que al maestro Fernando Botero nada le quedó grande. Nosotros nos despedimos desde el Museo Botero y sigan en estudio con más información. Gracias, Daniela, por su información desde el centro de Bogotá. Y es que cuando decimos que su legado es mundial no es ninguna exageración. Sus obras engalanan muchas avenidas y plazas del mundo. Su arte llegó a Europa, Asia, Norteamérica. Pues vámonos para Madrid, porque allá también lamentan la muestra del maestro Botero. Andrés. Buenas tardes. También aquí en Europa hay un sentimiento de pesar por la muerte del maestro Fernando Botero, el gran maestro colombiano, pero al tiempo una sensación de alegría, de felicidad por el legado que deja, por la obra que puede ser apreciada por el público europeo en muchísimos escenarios. Aquí en España las pinturas de Botero están colgadas en muchos museos y también hay esculturas en varias avenidas. Por ejemplo, aquí en Madrid, estas esculturas que grabamos esta tarde, una de ellas, Mujer con espejo, que está ubicada en torno a la Plaza de Colón, cerca de la calle de Génova, en el centro de la capital española. Un poco más al norte, sobre el Paseo de la Castellana, encontramos esta otra obra del maestro Botero, que es La mano de Botero. La mano de Botero es el título de esa obra, allí en el Paseo de la Castellana. Obras que se encuentran no solo en esos lugares, también aquí cerca, en el aeropuerto de Barajas, donde nos encontramos. El maestro Botero llegó con 20 años de edad aquí a España y en Madrid empezó su formación artística. Aquí estudió en la Academia de San Fernando y también trabajó en el Museo del Prado durante varios años. En NTN 24 y en Noticias RCN hablamos durante muchos momentos con el maestro Fernando Botero. Aquí queremos recordar, compartir con ustedes una de esas entrevistas que le concedió a nuestro compañero Alfonso Díaz de NTN 24. Que el 95% de las obras que hice sobre el circo están en el libro, están muy bien reproducidas, es un trabajo muy bien diagramado, total que quedé muy contento. Es casi como un catálogo general de mi obra sobre el circo. Y bueno, y el gran atractivo fue el color sobre todo. Y además, pues para mí, otra cosa que me ha traído muchísimo es las actitudes del cuerpo humano, que son distintas en el circo y en todas las otras profesiones. Yo tengo unas convicciones sobre lo que debe ser la pintura y esas convicciones han producido mi estilo y han dirigido mi obra a través de los años. Es decir, el circo es fue un tema, un pretexto para pintar o para dibujar y entonces pues está hecho dentro de lo que yo creo que debe ser la pintura. Y si trabajo un tema dramático, una naturaleza muerta o un animal, o que sea, siempre será el estilo igual, porque el estilo es la identidad de un pintor y es producto de sus convicciones. Un crítico que está convencido que el arte abstracto es como lo que debe ser. Y claro, pues ve desde su punto de vista, entonces no puede analizar la pintura figurativa. Y bueno, y eso pasa, y el que tiene una creencia sobre la figuración tampoco puede juzgar de una forma imparcial el abstraccionismo. Bueno, todos son interpretaciones, cada uno lo ve como quiere y bueno, de eso se trata. Llevo 65 años pintando y eso pues siempre rinde, 65 años de pintar todos los días. Por otra parte, yo creo que ningún pintor vivo ha hecho tantas exposiciones en museos como yo he hecho. Yo he expuesto en el mundo entero, en todas las capitales europeas, en Asia, en Japón, en Corea, en Singapur, Malasia. Bueno, ahora quiero hacer una exposición bien en Indonesia. Entonces que sí, la verdad, el único sitio donde no he expuesto es en Australia. Estoy olvidando. Muchísimas gracias por su tiempo, es un placer hablar con usted. Muchas gracias, mi amor. Y aquí les tenemos un sentidísimo homenaje para un grande como el maestro Fernando Botero, de otro grande, del cantante colombiano Carlos Vives. Saben ustedes que él está por estos días aquí en Madrid, Carlos Vives. Esta tarde pudimos volver a hablar con él en exclusiva para pedirle su opinión, su mensaje, el recuerdo, lo que queda en su memoria, en su mente y en su alma del gran maestro Fernando Botero. Esto fue lo que nos dijo esta tarde Carlos Vives aquí en Madrid, en la Casa de América, acerca de uno de sus amigos, de otro de sus amigos, del maestro Botero.
El maestro no solamente fue un importante pintor colombiano, sino que su obra se fue y la encontramos en el mundo entero, en las ciudades más importantes. Y por supuesto, valorar mucho de su obra, pues su calidad, su técnica, su estilo particular. Yo creo que ha sido uno de los pilares importantes de llevar la colombianidad por el mundo. Por cada rincón de Madrid es fácil encontrar la huella de Botero. Por cada rincón de Madrid es fácil encontrar obras de Botero. Hace un par de años, este equipo periodístico hizo la cobertura de la última, la más reciente exposición itinerante que estuvo colgada en la sede del Ayuntamiento de la capital española. Una exposición que fue organizada por la Corporación Centro Centro y que tenía entre 80 y 90 obras, casi todas pinturas, del maestro Fernando Botero, abiertas al público para que pudieran conocer, visitar y apreciar su obra. En esa ocasión hablamos con su hija, con Lina Botero. Ella nos habló de cómo estaba su papá, que se encontraba en muy buen estado en ese momento, que había estado muy bien cuidado, muy bien protegido durante la época del COVID y que estaba viviendo en Mónaco, donde finalmente murió. Estas son las palabras de Lina Botero hace 2 años, hablando de su papá y de su obra. Esta es una selección de 67 obras representativas de algunos de los temas más importantes que han ocupado la obra de mi padre. Total que la primera sala está dedicada a la Sala de América Latina, lo que nosotros denominamos América Latina, que son los cuadros que se inspiran en sus recuerdos de infancia y de juventud en Medellín, Colombia. Él siempre ha sostenido que el arte, cuanto más local, más universal. Estas son acuarelas de gran formato pintados sobre lienzo, lo cual es inusual porque las acuarelas normalmente se trabajan en formato pequeño, sobre papel y de manera horizontal. Total que aquí nuevamente está rompiendo las barreras de sus técnicas, experimentando, investigando. Él llegó aquí por primera vez en 1952 como artista, como estudiante de arte pobre. Él dice, aquí pasé hambre, pero también aquí fue su encuentro con el gran arte de los museos. En ese entonces no existían grandes museos en Colombia y total que su primer encuentro con las obras maestras de la pintura fue precisamente en España. Tarde 15 minutos. Aquí en Cartagena, como en el mundo entero, lamentamos la muerte del maestro Fernando Botero. Por eso nos vinimos aquí, a la Plaza de Santo Domingo, en donde está la Gorda Gertrudis. Esto es un lugar obligatoriamente de parada para todos los turistas nacionales y extranjeros. Dicen que si uno le toca los pies, quiere decir que va a regresar a Cartagena. Si le toca las nalguitas, quiere decir que va a tener prosperidad. Y si le toca los senos, quiere decir que va a tener amor eterno. Hoy, esta mañana, durante todo el día se han acercado personas, miren, a dejarle flores y a tomarse fotos con esta obra, La Gorda Gertrudis del maestro Botero. El mundo entero ha lamentado y ha registrado su muerte esta mañana de esta forma. El mundo está conmovido con la muerte del pintor y escultor colombiano Fernando Botero. El periódico The New York Times registró el fallecimiento con el siguiente titular. Fernando Botero, artista de rotundidad caprichosa, ha muerto a los 91 años. Así lo define Washington Post. Muere Fernando Botero, artista colombiano de imaginería rotunda y caprichosa, a los 91 años. Por su parte, Le Figaro, uno de los diarios más importantes de Francia, tituló: Muerte de Fernando Botero, artista que se reía de los volúmenes. El diario menciona en su artículo que mientras algunos de sus compatriotas no compartían su arte, Botero era inmensamente popular en Madrid, Bilbao, Tokio y Atenas. La BBC de Londres tituló: Muere el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas más reconocidos en el mundo. El diario hizo un pequeño recuento de su vida e hizo referencia a las principales influencias que definieron su derrotero como artista: el arte religioso y la tauromaquia. El País de España tituló: Muere Fernando Botero, el artista colombiano más universal. En diferentes partes del país y el mundo se le están rindiendo homenajes al artista colombiano, quien venía presentando quebrantos de salud.
Casualmente, desde el 30 de agosto llegó aquí a la ciudad de Cartagena la Heroica una exposición de todas las obras del maestro Fernando Botero en la Casa Santiago Botero, que no tiene nada que ver con el maestro Botero. Es un amante del arte que ha dicho que la extiende hasta el 30 de septiembre para todas las personas que se encuentran aquí en el centro histórico de Cartagena y en la ciudad de visita la puedan visitar. Son 58 pinturas y esculturas y allí está Angie Gómez. Adelante, Angie, buenas tardes. Así es, el legado del maestro Fernando Botero estará por siempre en los cartageneros y en el corazón de los colombianos. Y es que mire, yo los saludo precisamente desde la Casa Santiago Botero, ubicada en el centro histórico de Cartagena, que les aclaro, no tiene ninguna relación familiar con el artista que lamentablemente hoy falleció. A mi espalda ven ustedes la obra Steel House. Fue pintada por el maestro en el año 1974 y hoy hace parte de esta gran exposición Botero más que volumen. Y también podemos apreciar aquí en esta casa esta escultura, El hombre en caballo. Es del año 2010, construida en bronce, y allí pudimos apreciar más esa técnica del maestro Fernando Botero de construir estas esculturas voluminosas. En la siguiente nota les contamos un poco más sobre esta exposición, pero también cómo se vive el legado de Fernando Botero aquí en Cartagena. El trabajo del maestro Fernando Botero siempre ha tenido un lugar especial en Cartagena. Una muestra de eso es que a la ciudad llegaron 58 de sus obras entre dibujos, esculturas y pinturas que hacen parte de la exposición Botero más que volumen en la Casa Santiago Botero. Lo que más admiraba de Fernando Botero es que fue uno de los pocos artistas en el mundo que ha logrado hacer un arte universal. Yo llamo un arte universal, es un arte que cualquier persona en el mundo identifica que esa obra es del maestro Fernando Botero. Las obras son un viaje a través de las series más representativas del maestro: Taurina, Circo y Carnaval. Para todos aquellos extranjeros, nacionales y sobre todo nuestros cartageneros, para que tengan la oportunidad no solo de conocer esta infraestructura tan maravillosa, sino también de poder ver y ser partícipe de este arte que tanto amamos y que hoy nos duele tanto con la partida del maestro. El legado de Botero también se vive en la Plaza Santo Domingo, donde está la Gorda Gertrudis, una escultura de 650 kilos que fue traída desde Florencia en el año 2000. Y tiene varios mitos esa gordita. Dice el mito que si le tocan los pies volverá nuevamente a Cartagena. Si le tocan los senos tendrán amor eterno. Si le tocan las pompis tendrán dicha, prosperidad, fortuna. En Cartagena se le guarda especial cariño al maestro Botero y un espacio importante a sus obras. 30 de septiembre, último día en el cual las personas podrán apreciar las obras de Fernando Botero aquí en Cartagena. Posteriormente serán trasladadas a otro lugar del país o otro lugar del mundo para alguna otra exposición. Es la información desde la capital de Bolívar. Angie Gómez, Noticias RCN. Angie, es una increíble oportunidad para todos los admiradores de la obra del maestro Botero hasta el 30 de septiembre en Cartagena. Y es que expertos en el mundo del arte se han pronunciado sobre la muerte del maestro. Hablan de su legado y de su importante aporte al arte. Esas son las constantes al momento de referirse a él. Cuando se habla de arte contemporáneo, indudablemente tiene que estar presente el nombre de Fernando Botero. Botero hizo parte de una generación que abrió las puertas para que los colombianos y los latinoamericanos entraran a los museos de Estados Unidos o de Europa. Cada una de sus obras habla. Los problemas sociales, los políticos y la cultura latinoamericana siempre están presentes. El mayor legado es su obra para la humanidad, para la evolución del arte y para la evolución de las sociedades, para reflexionar sobre la violencia en Colombia y sobre la violencia en el mundo. Fueron varios sus aportes en Colombia y el mundo. Yo creo que lo más importante fue su donación a la colección de arte de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde se estableció el Museo Botero, porque él donó una serie de cuadros muy importantes, visibilizar el arte latinoamericano a nivel mundial, porque la gente comenzó a fijarse en otros artistas, no solamente Fernando Botero. Colombia fue premiada a la hora de recibir donaciones de parte del maestro Botero, donaciones para monumentos en las plazas más importantes del país, pero también donaciones
como los museos, dos grandes museos, el Museo de Antioquia y el Museo Botero, del Banco de la República. Se fue Fernando Botero, pero seguirá pintando de colores los corazones de todos los amantes del arte en el mundo. Y es que hemos visto cómo la obra del maestro Fernando Botero ha tocado corazones en el mundo entero y pues por supuesto también está presente en distintas ciudades aquí en nuestro país. De hecho, en Bucaramanga desde hace más de una década le rinden homenaje al maestro Botero con una obra que es patrimonio de la ciudad y que está ubicada en uno de los parques más concurridos de La Bonita. Camilo Santos, ¿dónde se encuentra y cuál es esta obra? Cuéntenos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, la obra se llama Mujer de pie desnuda. Está ubicada justamente sobre la carrera 33, específicamente en el Parque San Pío, uno de los sitios más reconocidos de la ciudad de Bucaramanga. Y esta obra, que como usted lo ha mencionado, lleva 13 años aquí instalada en la capital de Santander, pues ya hace parte de la identidad de los bumangueses y pues hoy se le rinde un homenaje con una restauración que costó más de 200 millones de pesos y con la que buscan nuevamente retomar esa imagen tan hermosa que es la que ha acompañado a este Parque de San Pío durante tantos años aquí en la capital de Santander. El paisaje del Parque San Pío de Bucaramanga cambió desde hace 13 años cuando la imponente escultura de más de 3 metros llamada La Mujer de pie desnuda de Fernando Botero fue inaugurada, una obra antioqueña que rápidamente se santandereanizó. Es un ícono de la ciudad de Bucaramanga, muy bonito. La restauración que le están haciendo, ojalá la gente la cuide. Ese es un legado que él dejó para todos los que aprecian lo que él hizo y demostró para la humanidad. La icónica figura que se mantiene en pie a merced del clima y del ambiente de la transitada carrera 33 ha sufrido graves daños producto del vandalismo en diferentes épocas. A raíz del clima, del ambiente y también de los hechos del estallido social en el año 2021, pues nuestra escultura pues sufrió desmanes, sufrió vandalismo y eso pues también perjudica la originalidad de la pintura. Hoy la belleza de la gorda, como le llaman la mayoría de bumangueses, se oculta tras una restauración a la que fue sometida por su pronunciado desgaste. Después de haber hecho unos análisis de laboratorio, se concluyó que había sido intervenida en varias ocasiones y tiene sobre soporte original, que es bronce, unos recubrimientos que los estamos eliminando. Se estima que para inicios de noviembre termine la restauración de una de las esculturas de bronce más importantes de Santander. Pero el maestro Fernando Botero también deja un legado político. Un capítulo de su obra es una crítica al abuso de poder. Retrata la época de la violencia, el nacimiento de las guerrillas, aunque quizá la más reciente expresión política es una de sus obras, La Paloma de la Paz. Ampliamos este tema con nuestra editora política Maritza Aristizábal. Mari. Inés María, Felipe, hablamos con expertos en cultura, en arte y en política que coinciden en 3 momentos en los que se le puede leer al maestro Fernando Botero en medio de una expresión política y de relación crítica con el poder. La primera son aquellas obras en las que retrata los años de violencia, las tomas guerrilleras y pasa incluso por la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Ese segundo momento, cuando hizo una serie sobre los abusos en Irak. Aquí todos dicen que hubo un desgarre en donde Botero se aparta de la sátira y del humor con obras que terminan siendo muy crudas y dolorosas. Y un último momento, La Paloma de la Paz, que es quizá esa paloma, esa obra que está más fresca en la memoria de muchos colombianos y que fue una donación durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que terminó por convertirse en el símbolo de un proceso de paz y después quedó en la mitad de varias pujas políticas. El maestro Fernando Botero, sus ojos, su pincel, sus manos terminaron por retratar algunos de los pasajes de la historia de nuestro país. Con mucha ironía, pero a su vez con mucha franqueza, nos permitió comprendernos de manera crítica. La manera en que retrató la historia de la violencia a partir de una entrega que hace en el 2004, en la que se subsume, si se quiere, la violencia del narcotráfico con los carrobomba, la violencia de la guerrilla y los paramilitares. Al principio con personajes muy cotidianos, pero cargados de un sentido y una narración de la historia. Estos personajes que pueblan nuestro día a día en Colombia, en los que Fernando Botero cifró su lectura, por demás bastante crítica, de la realidad y de la historia
política de Colombia. Aunque muchos coinciden en que Botero a lo largo de su vida trató de no tomar posiciones ideológicas definitivas, retrataba la realidad para ser interpretada por su espectador. Quienes leen sus obras culturalmente y quienes las leen políticamente aseguran que sus series sobre los abusos en Irak muestran un Botero distinto. Los abusos que se cometieron por parte del Reino Unido y Estados Unidos contra esos prisioneros de guerra, ahí me parece que es como uno de esos compromisos políticos más claros, pero es un compromiso muy en sintonía con la humanidad, con lo humano, con los derechos humanos. Es un mundo trágico el que nos presenta Botero ahí, pero evidentemente ahí hay un desgarre, ahí nos muestra una herida Botero. Por supuesto, en medio de esa lectura política que se le da a Fernando Botero, también está La Paloma de la Paz. Un momento inicial que fue con Juan Manuel Santos, mucha gente la asoció, y recientemente, creo que, y eso sí es desafortunado, tal vez con la muerte de Botero eso cambie, se terminó convirtiendo en un signo de polarización, de la polarización de la paz. Y así se esculpió el Botero político, decisivo e influyente, quizá sin intención, con un mensaje que más que propio invitó a la interpretación y a la crítica. Pero miren, la historia del maestro Fernando Botero, por tratarse del más grande artista plástico, escultor y pintor de nuestro país, también pasa por su relación con el poder. Varios expresidentes, líderes mundiales y por supuesto el presidente Gustavo Petro enviaron sus mensajes de condolencias y honores. Tras conocerse el fallecimiento del artista, varios personajes reaccionaron a esta muerte que enluta a todo un país. El primero en dar a conocer la noticia fue el expresidente Juan Manuel Santos. Lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo, siempre generoso con su país, un gran amigo y apasionado constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Por su parte, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para reaccionar a esta triste noticia. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma 1000 veces desechada y 1000 veces puesta en su trono. Expresidentes colombianos también lamentaron la partida de Fernando Botero, como lo hizo Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Ahora Aromatel te da 40% más de aroma, lo que tu familia necesita. Pruébalo, todos lo notarán. Del maestro nos despedimos con tristeza, Inés, pero con esperanza acogemos su legado, un legado que marcará la historia del arte por décadas. Al comienzo lo dijimos, Felipe, cualquier homenaje es corto para darle las gracias al maestro Botero. Sin embargo, desde lo más profundo de Noticias RCN y de nuestros corazones decimos gracias. 1:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Comienza a llover fuerte en algunos sectores en la ciudad de Barranquilla. Vamos ahora con otras noticias, pues sigue la preocupación por el ciberataque del cual son víctimas varias entidades en el país ya por más de 24 horas. En este momento se encuentran reunidos en diferentes grupos de trabajo las áreas técnicas que manejan las aplicaciones más afectadas del Ministerio de Salud. De 150 que tiene el ministerio, son 14 las más críticas y entre ellas están el MIPRES, que maneja todo lo que tiene que ver con reporte y pago de las prescripciones médicas de nuevas tecnologías que no están financiadas por la UPC. El Registro Único de Afiliados RUAF, que contiene los registros de las clínicas de los recién nacidos y de funciones. El RETUS. Es el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Por lo pronto, el Ministerio de Salud hace la gestión ante la empresa IFX Network para recuperar las copias de los datos afectados. Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura aseguró que no saben si se perderá información de procesos judiciales. Se están tomando todas las medidas necesarias de manera coordinada con los diferentes proveedores de tecnología para restablecer en el menor tiempo posible los servicios digitales afectados. Agregó que se suspendieron los términos judiciales hasta el 20 de septiembre, salvo para acciones de tutela habeas corpus y la función de control de garantías. Y en Montería, la delegación de la Procuraduría que visitó la vereda de Bocas de Manso entregó ya un informe preliminar sobre la intimidación de la que fue objeto la población de esta zona. ¿Qué dice el informe, Tairina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo los saludo desde la sede de la Procuraduría aquí en la ciudad de Montería, donde hace pocas horas se realizó una rueda de prensa presidida por el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, quien dio detalles sobre esta visita que realizó ayer la Comisión de Funcionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría. Ellos aseguran que tuvieron ese primer contacto con la comunidad de la Vereda del Mozo. Allí ellos les manifestaron toda la preocupación que tienen por el tema de inseguridad y aseguran que esta situación de intimidación por parte de miembros del Ejército no es nueva, que desde hace muchos años se vienen presentando otras irregularidades con relación a este tema. Además, denunciaron que se sienten olvidados por parte del gobierno nacional en cuanto a temas de salud, de educación y acceso para llegar hacia esa zona. Las intimidaciones de las que fue víctima la comunidad de la Vereda del Mazo serían apenas la punta del iceberg de una serie de irregularidades que vienen ocurriendo desde hace varios años en la zona. 6 denuncias adicionales. Es decir, esto va a generar la apertura de otras 6 investigaciones. Esta comisión también detectó que los problemas de salud, de educación y acceso reflejan la poca presencia estatal con la que habita esta comunidad. Hay alrededor de 20 niños o 25 niños en la escuela con un solo docente. Tienen problemas, por supuesto, de necesidades de agua, de luz, etcétera. La Procuraduría confirmó que hasta el momento se han realizado 16 diligencias testimoniales a soldados, víctimas, oficiales y civiles con relación a los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre. Yo pido aquí mucha prudencia también para efecto de que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa. El guardar silencio también es un derecho. Fueron al menos 400 personas entre la comunidad campesina y la indígena en Vera, junto a representantes que se encontraban en territorios, los que se reunieron con la Comisión de los Derechos Humanos de la Procuraduría. Y el maestro Fernando Botero tuvo dentro de sus obras una dedicada al fútbol, en la que recrea un partido entre niños. Además, en Mónaco tuvo alguna vez un encuentro muy especial con el tigre Falcao García. Lo recordamos. La obra de Fernando Botero influye al planeta e inmortalizó momentos del deporte, un tema que inspiró al maestro. La apoteosis de Ramón Hoyos, así tituló Botero en 1959 la obra dedicada al primer ídolo del ciclismo colombiano. Un retrato expresionista en el que Fernando plasmó la imagen del deportista antioqueño que revolucionó la Vuelta a Colombia y quien además sería su amigo. El deporte como musa vuelve a aparecer en la obra del maestro en el año 2006. Niños jugando al fútbol, óleo sobre lienzo. 2 equipos, uno incluso con uniforme similar al de la selección sobre un campo de juego. El maestro Botero inmortalizó con su pincel una imagen que retrata la cotidianidad del balompié colombiano. Entre sus más de 40.000 obras aparece también la titulada Ciclista, una mujer que realiza un acto circense sobre un monociclo. Falcao, otro de los ídolos del deporte colombiano, que recibió un homenaje de las manos del maestro Botero. En Mónaco coincidieron 2 artistas colombianos. Uno hacía arte con las manos y el otro con las piernas. El maestro Botero plasmó el mejor momento del tigre con un dibujo. El maestro Fernando Botero, un hombre extraordinario que no pudo evitar la seducción y emoción que solo el deporte y el arte generan. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Noticias RCN seguimos con este cubrimiento especial desde el Museo de Antioquia en Medellín, la casa del maestro Fernando Botero, a quien hoy no solo en Colombia sino en el mundo entero se rinde un homenaje. 2 de sus grandes pasiones podemos decir sin duda alguna que fueron el arte y los toros. De hecho, sus raíces están muy marcadas por el toreo. Recordemos que de sus primeras acuarelas pues estaban destinadas a este gran amor que sentía. Aquí en Medellín encontramos no solamente a uno de sus amigos, sino también uno de sus compañeros de clase. Esta conmovedora historia está imperdible. ¿Usted quiso ser torero en esta plaza? Pues sí, pero me faltó el valor. Al maestro Fernando Botero, en 1949, un novillo de 300 kilos le espantó en 2 embestidas la ilusión de ser torero. Así lo recuerda el emblemático Aranguito, antiguo compañero de andanzas taurinas del colombiano más universal de todos los tiempos. Y entonces él quería ser torero y le dijo al tío que lo llevara a la Macarena. Y le dijo, don Joaquín, venga, yo lo llevo y lo matriculo en la escuela de Aranguito. Y ahí lo matriculó y no se me olvida a mí que siendo yo muy niño, mi papá daba clases a los alumnos en aquella época. El maestro Botero tenía buen estilo de ser torero. Desde ahí mostraba su
afición por pintar, porque se subía a los tendidos a pintar y a hacer dibujos de sus compañeros entrenando y toreando en el ruedo de la Macarena. Su primera obra taurina, nacida muy seguramente en la Escuela de los Aranguito, se vendió por la modesta cifra de 2 pesos de la época, valor que hoy es incalculable, pues el legado del maestro Botero es patrimonio de los más importantes museos del mundo. Inclusive en uno de los últimos mensajes que le puse a él en una Navidad, me mandó uno muy bonito que me decía que tu padre me vea desde el cielo pintar ya que no me puedo ver torear. Aranguito sigue muy vinculado con el mundo taurino. Fue conserje de plaza, periodista, profesor de tauromaquia y hasta dueño de una tasca española. Pero hoy su título y orgullo más importante es haber sido compañero del maestro. Y esta es una invitación especial para que se conecte con la segunda temporada de 32 Regionalmente Nuestro, un programa que nos acerca con los atractivos culturales, turísticos y gastronómicos de nuestro país. Este fin de semana, junto a la Federación Nacional de Departamentos y nuestra tele internacional, Liche Durán e Iván Marín viajarán al departamento de Cesar. Bienvenidos al departamento del Cesar, tierra de acordeones, hermosos paisajes, grandes ríos, gastronomía diversa y gente cálida. Bienvenidos. Estaremos visitando un departamento cargado de sabor, de sonrisas, de cultura y de mucho vallenato, porque hoy les contaremos qué hacer, qué saber y qué probar en el departamento del Cesar. Acompáñenme. Cesar es un departamento ideal para disfrutar de la serranía, ríos y cascadas. 32 Regionalmente Nuestro es un producto de la Federación Nacional de Departamentos y nuestra tele internacional para conectarnos con nuestras regiones. Conozca este y más capítulos los sábados y domingos a las 10:30 de la mañana, hora Colombia. Bienvenidos, soy Maite González y aquí empieza la información de la cultura. Comenzamos con la noticia que hoy enluta el mundo del arte en Colombia. Fernando Botero fue el artista más importante de nuestro país. Con sus obras llegó a los espacios más escondidos del mundo y logró posicionarse con premios y reconocimientos. Fernando Botero nació en Medellín y desde muy temprana edad desarrolló dotes para la pintura. Empezó con ilustraciones para periódicos locales. Realizó sus primeras exposiciones en Bogotá y luego se estableció en España, donde incluso pasó una temporada en el famoso Museo del Prado para aprender todo lo relacionado con arte. Se obsesionó con el volumen, por eso tuvo como meta mostrar la voluminosidad de las cosas. Los animales y objetos de gran tamaño fueron su premisa desde el inicio. En 1962 fue organizada en Estados Unidos su primera exposición y allí Botero empezó un periodo de muestras y exposiciones entre Europa, Estados Unidos y Colombia. En 1969 expuso en París. Fue a partir de ese momento que empezó un viaje por todo el mundo en busca de inspiración. En 1970 nació en Nueva York su hijo Pedro Botero, llamado Pedrito. Paralelamente, su fama mundial aumentaba cada vez más y lo convirtió en ese entonces en el escultor viviente más cotizado del planeta. En 1974, cuando su hijo apenas tenía 4 años, Botero tuvo un accidente de tránsito en España, lo que le costó la vida al pequeño. Eso le dejó cambios en su personalidad y la crítica llegó para no dejarlo. En 1976, Botero hizo una donación de 16 de sus obras al Museo de Antioquia, que lo consagró en una sala permanente para ellas. Botero fue uno de los pocos artistas que se han dado el lujo de exponer sus piezas en varias de las avenidas y plazas más famosas del mundo, como los Campos Elíseos en París, la Gran Avenida en Nueva York, la Rambla Raval de Barcelona e incluso en las pirámides de Egipto. Cambiamos de tema, estamos de aniversario en Droguerías Colsubsidio. Aprovecha hoy 15 de septiembre nuestro descuentazo vital y recibe hasta el 30% de descuento en todo el portafolio de la droguería. Encuentra este y más beneficios en drogueríascolsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Nos vamos a Medellín, la ciudad que vio nacer al maestro Fernando Botero y donde hemos estado a lo largo de toda esta emisión. Juan Fernando Tavares, vamos nuevamente con usted. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, seguimos aquí en Plaza Botero. Hay que decir que la alcaldía ha declarado luto en la ciudad. 7 días de luto. Ha anunciado además actividades especiales culturales durante toda la semana y durante el fin de semana en la fiesta del libro que se desarrolla en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Vamos a hablar con algunos de los turistas del significado del maestro Fernando Botero. Por aquí nos encontramos unas turistas mexicanas. Bienvenidas a Medellín. ¿Qué han sabido del maestro Fernando Botero? Pues que es conocido mundialmente por las esculturas ¿de qué? De bronce, ¿verdad? Son de bronce, sus esculturas. También algunas de ellas han estado en México, pinturas, exposiciones. Sabemos que es alguien reconocido, por eso es que estamos aquí admirando su obra, pero pues tristemente enterándonos de que hoy fallece, ¿no? ¿Es así? Sí, tristemente, una noticia. Justo les tocó hoy, ustedes visitando este sitio. ¿Cómo les ha parecido Plaza Botero? Me parece muy interesante, la verdad es que las obras están muy bonitas. No esperaba tantas, la verdad, pero me gusta mucho, tanto como su país, ¿no? Me gusta mucho Medellín, muchas gracias por su hospitalidad y por todo. Bienvenida siempre a la ciudad de Medellín. Con estas imágenes de las esculturas del maestro Fernando Botero nos despedimos desde la ciudad de Medellín, aquí en la Comuna 10 Candelaria. Sigan ustedes con más. A Juan, muchas gracias desde Medellín. Con amor a primera promo Claro, regálate un celular de 256 GB. Llévalo a cuotas y a un superprecio. Además, encuéntralo excluido de IVA. Visita los puntos de venta Claro. Nosotros volvemos al centro de Bogotá, al Museo Casa de la Moneda, para conocer más acerca de la obra del maestro Botero. Daniela Hernández tiene detalles. Adelante. Muy buenas tardes. Sí, este es uno de los espacios o el espacio más importante que tenemos en Colombia, que resalta este legado que nos deja el maestro Fernando Botero. En el año 2000, él donó 208 piezas, 128 de su autoría, y para conocer un poco más sobre este legado que él deja acá en el Museo Botero, le doy la bienvenida a la curadora Sigrid Castañeda. Bienvenida a Noticias Entretenimiento de RCN. Quiero que comencemos hablando de esta generosidad del maestro Fernando Botero. No solamente vemos obras destacadas de él, como lo es la Mona Lisa en 1978, el autorretrato de la familia, sino que además podemos acceder y de manera gratuita a unas obras que él se dio, como lo fue, por ejemplo, con Picasso. Pues sí, en el año 2000 el maestro contacta al Banco de la República, empiezan unas conversaciones justamente para empezar esta donación, y en el año 2000 se concluye, se genera este museo, y él puso como 3 prerequisitos para la conformación de esta colección. 1, que las obras siempre estuvieran juntas. 2, que se creara una institución que las albergara, y 3, que el ingreso fuera gratuito. Para el maestro fue muy importante sentir que el arte era de acceso para todo el mundo. Entonces, pues es un museo que al día de hoy sigue manteniendo pues estos prerequisitos que el maestro puso y que ofrece al público colombiano de manera gratuita la obra no solo de Botero, sino de los grandes artistas del arte internacional. Obras gratuitas donde vemos no solamente pinturas, vemos también esculturas, vemos también dibujos que permiten volver a vivir, volver a sentir cada uno de sus trazos, cada uno de esos mensajes que él quería llevar a través del arte. Sí, en la carrera artística de Botero, una de las cosas que más llama la atención es justamente el múltiple trabajo con las técnicas. Vamos a ver un Botero que se preocupa en principio por el dibujo, luego un Botero que empieza a establecer unos estudios de color muy profundos, y el desarrollo de la pintura y el trazo lo vamos a ver, pero también un Botero que tal vez siguiendo los parámetros de los grandes artistas del Renacimiento, pues exploró la escultura, la talla en bronce, el vaciado en bronce, la talla en mármol. Pues vamos a ver en este museo justamente esas facetas, ¿no? Y esas materialidades que trabajó Botero a lo largo de su carrera. Y además por esas influencias también que él tuvo con Velázquez cuando hizo su viaje a España, todo eso también lo estamos encontrando acá. Sigrid, gracias por habernos acompañado en Entretenimiento Noticias RCN. Nosotros nos despedimos y sigan en estudio con más información. Fernando Botero incluyó en sus obras personajes, momentos emblemáticos de la historia y escenarios. Con volumen logró plasmar su talento en el lienzo y capturar la atención del mundo entero. El legado artístico del maestro Fernando Botero es invaluable e inmortal. Sus pinturas, esculturas y dibujos han sido reconocidos a nivel internacional. Pedrito a caballo,
Es el cuadro que pintó con más dolor en su vida y el que más quiso. El dolor que le produjo la muerte de su hijo de 4 años fue tan desgarrador que duró encerrado durante varios meses en su estudio en París, solamente pintándolo. La familia presidencial. Una crítica a la representación política de la sociedad colombiana y del mundo entero. Pintado en 1967, este cuadro representa el poder, sobre todo al presidente de Colombia. Un óleo sobre lienzo que hoy está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Niño de Vallecas. Pintura de 1959, un homenaje al célebre retrato del bufón Francisco Lescano que hizo Velázquez en 1636. Mona Lisa. Óleo sobre tela pintado en 1978. Se encuentra en el Museo Botero del Banco de la República. Bailando en Colombia. Está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Aquí retrata un tugurio colombiano con colillas y frutas en el suelo, donde una orquesta toca música animada. El rojo en el ambiente es el protagonista y las figuras voluminosas llenan casi todo el cuadro. La mano, una representación de una mano izquierda humana, se encuentra en el Paseo de la Castellana, en Madrid, España. Hombre a caballo. Esta escultura se destaca porque el 11 de marzo de 2022 fue vendida en una subasta de arte latinoamericano en Nueva York por $4.3 millones, un precio récord para una obra de Fernando Botero. Y con este homenaje de corazón de parte de Noticias RCN les decimos adiós al más grande artista plástico de nuestro país, al gran Fernando Botero. Solidaridad con toda su familia. Un abrazo y un feliz fin de semana. Feliz tarde.